En Hablemos Español, las noticias de hoy. Entrevista exclusiva con la magíster Laura Falla Zúñiga, asesora nacional de español de tercer ciclo y educación diversificada. En las noticias nacionales, pruebas comprensivas. Orientaciones técnicas para la mediación pedagógica y el fortalecimiento de los aprendizajes del estudiantado. Más noticias nacionales. Orientaciones para el fortalecimiento de los aprendizajes objeto de medición en la primera y segunda pruebas comprensivas. Hablemos Español es presentado por Ministerio de Educación Pública y Dirección Regional de Educación de Desamparados. Gracias por su sintonía. Esteban Aguilar les da la más cordial bienvenida a este espacio informativo Hablemos Español. Entre el 19 y el 31 de agosto, el Ministerio de Educación Pública desarrollará la segunda entrega de las pruebas comprensivas. Para conocer más información, más detalle sobre la esencia de este instrumento, la magíster Laura Fallas, asesora nacional de español de tercer ciclo y educación diversificada, nos brindará más información. Adelante, Laura. Buenos días, es un placer dirigirme a todos ustedes para compartir algunas reflexiones importantes sobre la relación entre lo que son las pruebas comprensivas y el programa de estudios de español de secundaria vigente. Bueno, en todo caso sabemos que el propósito de las pruebas comprensivas es proporcionar resultados con información valiosa sobre el desempeño de los estudiantes. Sabemos también que tanto el programa de estudios de español vigente como las pruebas comprensivas están intrínsecamente relacionadas, ya que a través del análisis de estos resultados, lo que requerimos es buscar o identificar las fortalezas y las áreas de mejora en los aprendizajes que así lo requieran. Entonces, en este particular, la persona docente lo que debiera hacer es identificar esas fortalezas y esas áreas de mejora en cada una de las personas estudiantes. ¿Para qué? Bueno, para adaptar o ajustar las estrategias de enseñanza y ofrecer una mediación pedagógica más efectiva. También sabemos que el enfoque del programa de estudios de español se centra en el desarrollo de esas competencias comunicativas o de las competencias comunicativas y en la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, promoviendo la reflexión crítica y la integración interdisciplinaria. Esto va a asegurar que la enseñanza no solo transmita conocimientos, sino que también fomente habilidades prácticas y reflexivas, que son esenciales para la vida cotidiana. Bueno, también debemos considerar que los resultados de estas pruebas nos van a servir como una herramienta para la evaluación formativa, lo que nos va a permitir y le va a permitir a la persona docente monitorear ese progreso, es decir, el progreso del estudiantado a lo largo del tiempo, que nos va a llevar a tomar decisiones informadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También este proceso continuo de evaluación y ajuste refleja el carácter dinámico y flexible del programa de estudios de español de secundaria. Este busca, adaptarse a las necesidades específicas de las personas estudiantes y su entorno, lo cual para mi criterio es importantísimo en términos del contexto educativo. En síntesis, para ya ir finalizando, estas pruebas son clave para la mejora de la calidad de la educación a través de una mediación pedagógica y una evaluación centrada en el aprendizaje del estudiantado. Esto en consonancia con el enfoque del programa de estudios de español. Bueno, compañeros, espero que esta información les haya sido de gran utilidad para comprender cómo las pruebas comprensivas y el programa de estudios de español de secundaria trabajan juntos para mejorar lo que todos buscamos, la calidad de la educación. Muchas gracias por su atención y les deseo un excelente día. Gracias a la magíster Laura Fallas, asesora nacional de español de tercer ciclo y educación diversificada, por esta entrevista telefónica. Nosotros vamos a la primera pausa comercial, ya casi regresamos. ¿Estás preparado para aprender? El programa de estudio de español busca desarrollar las competencias comunicativas del estudiantado mediante el desarrollo de habilidades en situaciones de aprendizaje significativas. Para más información visite el sitio web del Ministerio de Educación o consulte con su asesor regional de español.
La educación es para todos. Diseño universal para el aprendizaje. Recuerde que para generar espacios de aprendizaje significativo, debemos pensar en todos. No olvide aplicar sus 3 principios. Para más información, consulte el portal de español del Ministerio de Educación Pública o con su asesor regional de español. Gracias por continuar con nosotros en Hablemos Español. Pero, ¿qué son las pruebas comprensivas y cuál es su impacto en la población estudiantil del Ministerio de Educación Pública? En una entrevista exclusiva con el asesor regional Esteban Aguilar, conoceremos cuáles son las orientaciones para el fortalecimiento de estos aprendizajes. Veamos. Gracias por continuar con nosotros y en entrevista exclusiva, el asesor regional de español, Esteban Aguilar, nos brindará algunas orientaciones específicas que las personas docentes deberán tomar en cuenta para el desarrollo del fortalecimiento de estos aprendizajes seleccionados para la medición en las pruebas comprensivas. Don Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y le agradecemos sus oportunas respuestas. Más bien soy yo el honrado por contar con ustedes en este espacio y que puedan permitirnos a través de esta plataforma dirigirnos a nuestra población docente, quien en este momento se encuentra haciendo un esfuerzo muy grande por hacer de Desamparados una región que tenga educación de calidad. Así que muchísimas gracias y vamos a ver. Entre todas estas orientaciones que nos ofrece el Ministerio de Educación Pública a través de la Dirección de Desarrollo Curricular, ¿a qué debe responder este proceso de fortalecimiento? Claro que sí, es muy importante que estos aprendizajes respondan a la naturaleza del programa de estudio, al enfoque que se plantea en la fundamentación curricular de nuestros programas de estudio, además la modalidad educativa en la que el docente se encuentre con sus estudiantes. Es muy importante establecer un proceso de contextualización que responda a una población específica. También es fundamental que haya una identificación de todas aquellas barreras en las que se impida el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la participación de nuestra población estudiantil. En este escenario, ¿cuál es la importancia del planeamiento didáctico y la mediación pedagógica? En cuanto a la plantilla de planeamiento didáctico y su ejecución en la mediación pedagógica, es muy importante que el docente recuerde reforzar los aprendizajes presentes en el programa de estudio. Es muy importante también que, indistintamente de la modalidad, debemos apegarnos a lo propuesto en el Acuerdo 0436-2017, en el que se enfatiza la importancia de la lectura diaria como proceso de construcción, como proceso en el que vamos a promover y vamos a animar, a incentivar la lectura en nuestros estudiantes. Es muy importante que las personas docentes se apeguen a procesos que son fundamentales para la toma de decisiones. La plantilla de planeamiento, por tal motivo, debe ser un instrumento creado, diseñado y ejecutado por la persona docente de acuerdo con la naturaleza de la modalidad, el contexto en el que se encuentre, la población a la que se va a dirigir. Por ello es que es muy importante que tome en cuenta 4 procesos fundamentales. El primero, analizar los resultados de las primeras pruebas comprensivas para conocer cuál es el estado actual de nuestros estudiantes. La asesora nacional, Evelyn Araya, mencionaba que es un termómetro. Habla de que las pruebas comprensivas se convierten en un termómetro para visualizar el estado actual de nuestros estudiantes. Es muy importante también, como punto número 2, tomar en cuenta los conocimientos previos del estudiante. En la medida en la que nosotros respetemos y le demos valor a estos conocimientos previos, podremos consolidar los aprendizajes nuevos. Además, es importante considerar las plantillas que próximamente se les van a brindar a ustedes, en las que vienen técnicas que han sido elaboradas por la Dirección de Desarrollo Curricular. Y por último, fortalecer los aprendizajes, objeto de la medición en las primeras pruebas comprensivas, para brindar este acompañamiento a nuestros estudiantes. Es muy importante que estas acciones se vean visualizadas en la segunda columna de la plantilla de planeamiento. No debe entenderse que la atención a los aprendizajes que han sido objeto de medición no deben entenderse como la creación de un plan remedial por aparte. No.
Todas estas estrategias de fortalecimiento deben verse visualizadas en la segunda plantilla de planeamiento según la modalidad y según las características de estos estudiantes. Buscamos una educación de calidad. ¿Cuál es el papel que se les va a dar a los estudiantes con apoyo curricular significativo? Por supuesto que el Ministerio de Educación Pública y nuestros diferentes docentes se encuentran en procesos de sensibilización y la población que presenta apoyos curriculares significativos no es excluida de estos procesos. Más bien vamos a proponer dos escenarios distintos. En el primer escenario, aquellos estudiantes con apoyo curricular significativo quienes hayan recibido el diseño, los instrumentos elaborados por la persona docente, pues se mantienen en este proceso. Y en un escenario, aquellos estudiantes que cuentan con apoyo curricular significativo en algunas asignaturas, pero en otras han recibido los instrumentos emitidos por la Dirección de Desarrollo Curricular, este proceso de los estudiantes que se han apegado a este proceso de medición estandarizada, deben apegarse a los lineamientos propuestos en estas segundas pruebas comprensivas. ¿Qué debe hacer el docente durante el desarrollo de la mediación pedagógica? Bueno, según el documento en el que vamos a tomar en cuenta las orientaciones para el fortalecimiento de estos aprendizajes, es muy importante que la persona docente desarrolle 3 acciones muy puntuales. El primero de ellos es el registro de los desempeños de la persona estudiante, analizar cuál es el avance, cuál es la respuesta que él está dando a estos estímulos que estamos dando en la mediación pedagógica. Es muy importante también un análisis de la información que se ha recopilado y también nos va a permitir esta información tomar decisiones que van a estar siempre orientadas al acompañamiento, a la realimentación de estas personas estudiantes. Y por último, es muy importante que se puedan registrar en los espacios de la plantilla de planeamiento denominados reflexiones docentes y observaciones con el fin de tomar decisiones, de registrar todo este proceso para que estos insumos tengan esa esencia que está buscando el proceso. Gracias a Esteban por esta valiosa información. Nosotros vamos a una pausa comercial, ya casi regresamos. Para el estudiantado que cuenta con el apoyo curricular significativo en una o más asignaturas, las estrategias de fortalecimiento deben considerar los siguientes 2 escenarios a la luz del proceso realizado. Primer escenario: si el estudiantado cuenta con el apoyo de adecuación curricular significativa y las primeras pruebas comprensivas fueron elaboradas por el docente a su cargo, le corresponderá al docente elaborar las estrategias de reforzamiento. Segundo escenario: en las asignaturas en que el estudiantado no cuenta con el apoyo curricular significativo y se le aplicaron las primeras pruebas comprensivas enviadas por parte de las autoridades nacionales, se seguirán las orientaciones generales. Gracias por continuar con nosotros en Hablemos Español. Para una efectiva implementación de las pruebas comprensivas y sus resultados, la Dirección de Desarrollo Curricular nos muestra cuáles estrategias podemos implementar las personas docentes para fortalecer esos aprendizajes seleccionados en nuestras personas estudiantes. El pasado 20 de junio se presentaron estas estrategias a cargo de nuestro asesor regional de español, Esteban Aguilar, a quien le damos el pase. Adelante. Gracias por continuar con nosotros, gracias por este espacio y efectivamente a partir del 20 de junio la Dirección de Desarrollo Curricular puso a disposición de toda la población docente una serie de recomendaciones con base en los resultados de las primeras pruebas comprensivas en las que la persona docente puede poner en práctica para poder fortalecer estos aprendizajes objeto de medición. Es fundamental recordar la importancia que tiene el docente, la importancia que tiene la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje,
la motivación, las múltiples formas de representar la información y las múltiples formas de representar lo aprendido como estrategias para poder generar aprendizajes que verdaderamente puedan incluir y puedan ser un diseño en el cual todos los estudiantes, indistintamente de su condición y sus habilidades, puedan formar parte de un proceso activo de construcción del conocimiento. Fundamental también, estimados docentes, tomar en cuenta los aprendizajes previos de la persona estudiante y que estos sirvan como modelo para poder consolidar los aprendizajes nuevos. Entonces, con base en este documento que pues ha sido enviado a sus correos electrónicos, vamos a presentar un ejemplo de uno de los aprendizajes seleccionados según uno de los niveles que pues, nos corresponde a nosotros en tercer ciclo y educación diversificada. Entonces veremos algunas recomendaciones técnicas. En este caso nos enfocaremos en recomendaciones técnicas para séptimo año. Si ustedes analizan todo el documento se darán cuenta que el enfoque, la esencia de esta estrategia pues va a ser un poco replicada, entonces por esa razón solamente vamos a escoger un nivel, porque vamos a ver pues algunas recomendaciones que pues van a estar repetidas. Entonces en este sentido vamos a ver que el aprendizaje que ha sido objeto de medición en las primeras pruebas comprensivas es leer diversos tipos de texto de carácter histórico, científico, artístico, entre otros. Para esto debe distinguir entre la realidad y ficción, hechos y opiniones, información accesoria e información relevante. Relacionado con el aprendizaje esperado, que es analizar críticamente textos a partir de los conocimientos previos y las 4 fases, natural, de ubicación, analítica, explicativa e interpretativa, para conocer y compartir diversos sentidos. Entonces, en este sentido, vamos a notar que, a diferencia de otras asignaturas, lo maravilloso de nuestra especialidad es que siempre vamos a estar reforzando habilidades comunicativas. Entonces es maravilloso porque no tenemos que tener tanta complejidad como en otras áreas del saber, como en química, como en matemática, en la que a veces los aprendizajes previos, seleccionados para esta medición no coinciden con los que estamos viendo, sino que más bien nosotros tenemos esa posibilidad de estar reforzando constantemente ortografía, comprensión de lectura, oralidad, escucha activa, entre otros. Bueno, para este caso se nos brinda como recomendaciones, pues brindar un texto que sea atractivo según la lista de textos sugeridos del Acuerdo 0436-2017, solicitarles a los estudiantes que realicen una primera lectura y que en esta primera lectura haya un acercamiento al texto, ya sea literario o no literario, ¿verdad? Pero que tengamos la oportunidad de que el estudiante se enfrente al texto, de que subraye esos términos desconocidos, de que intente desarrollar esta actividad de investigación en la que él pueda solito enfrentarse a una realidad para poder detectar cuáles son sus alcances, cuáles son sus habilidades, y es ahí, una vez cuando ya hayamos superado esta etapa, el docente puede intervenir para poder fortalecer aquello que le sea necesario a nuestra persona estudiante para que pueda realmente alcanzar el aprendizaje que pues, se le está solicitando. Podemos también crear actividades de indagación según las 4 fases de análisis: natural, analítica, de ubicación, interpretativa, de manera que nuestro estudiante pueda encarar ese texto, podamos crear preguntas generadoras en las que intencionalmente marquemos una palabra, en las que intencionalmente marquemos un párrafo y que el estudiante tenga que reflexionar, porque tal vez en ese párrafo va a encontrar alguna inferencia, va a encontrar alguna información que sea importante, o tal vez ese párrafo ofrece tantísima información desde vocabulario, ideas centrales, complementarias, usos de los signos de interrogación. Entonces podemos marcar ese momento, esos elementos que realmente sean significativos y que les ayuden a las personas estudiantes a poder construir sus propias conclusiones. Podemos crear preguntas, insisto, de indagación que permitan guiar esta lectura, porque no solamente decirle, tome el texto y ve a ver qué hace, ve a ver qué sale, es que ese texto que le vamos a ofrecer también, acompañado al texto, una serie de insumos que le permitan poder decir, ok, me están dando este texto y me están dando estas preguntas que me van a ayudar a llegar a un punto en específico. Una vez que la persona estudiante pues contempla esa serie de preguntas, vamos a una segunda lectura en la que pues ya podemos identificar ideas principales, la idea principal y las ideas secundarias, ya con una lectura más profunda.
Ahora, de acuerdo con las fases de análisis literario, vamos a encontrarnos con algunas preguntas generadoras que pues, pueden ayudarnos a poder construir ese significado que el estudiante tiene que alcanzar. Entonces es muy importante no llegar a imponer lectura, sino facilitarle ciertas herramientas para que el estudiante pueda a partir de sus conocimientos previos, a partir de su experiencia, pueda crear preguntas específicas que le permitan alcanzar la información deseada. Entonces, por ejemplo, en la columna número 1 que ustedes pueden observar en sus pantallas, dice título. ¿Qué información brinda el título del texto? ¿Se puede determinar la temática o contenido del texto con solo la información del título? Bueno, va a justificarlo con un argumento. ¿Se relaciona el título con el contenido del texto? Justifíquelo con al menos un argumento. Entonces, con estas, ya en una segunda lectura, ya el estudiante puede construir información, ya el estudiante puede brindarnos herramientas. Muy importante, el uso del diccionario, ya sea impreso o digital, que la persona estudiante tenga acceso a la búsqueda de información. En la segunda columna tenemos el punto número 2, que es referente al contenido. Entonces podríamos consultarle, bueno, ¿cuál es la posición del enunciador frente a lo evidenciado en el texto? Es decir, ¿cuál es el tono discursivo? ¿Es irónico, informativo, crítico, polémico, indiferente? Muy importante. Estos conceptos que yo acabo de leer podemos hacer un glosario y que el estudiante, ya sea a través de imágenes, a través de palabras clave, a través de sinónimos, pueda decir, ok, irónico significa esto y lo puedo visualizar con esto otro. Cuando yo les digo a ustedes que, por ejemplo, con la palabra irónico le anotemos una imagen y le anotemos un sinónimo, eso es el diseño universal para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo no logro entender la palabra irónico en un contexto, pero sí logro relacionar el concepto con una imagen o bien logro relacionarlo con una palabra más sencilla, entonces ahí estoy aplicando múltiples formas de presentarle información. Ahí estamos accediendo a un currículo en el que el estudiante tiene acceso indistintamente de las capacidades que presente. Luego, ¿existe alguna evidencia de que el enunciador comparte o rechaza lo expuesto en el texto? Justifíquelo con al menos un argumento. También podemos ayudarles a los estudiantes a que, no sé si han visto los organizadores gráficos que llaman el párrafo hamburguesa. Si ustedes lo buscan en un buscador en internet, escriben párrafo hamburguesa y el párrafo hamburguesa viene idea principal, ideas secundarias, ejemplos, entonces viene cómo se debe estructurar un párrafo. Podemos acompañar y poder incluir dentro de la información pues ese organizador gráfico para que el estudiante sepa cómo escribir y cómo construir un argumento. Luego, se evidencia el punto de vista o la oposición del enunciador ante el tema tratado en el texto. Indique cuál es el punto de vista o posición del enunciador. Entonces acá, siempre explicar estos conceptos. Es importante que siempre partamos del hecho de que tenemos que explicarlos, porque a veces el estudiante puede tener alguna otra interpretación al respecto. Y como último punto, en la última columna, podemos ver la columna que dice punto número 3, contexto. La información expuesta en el texto se relaciona con lo que actualmente se vive en el mundo. ¿Cómo podemos relacionarlo? Estas preguntas, mis estimados, son preguntas generadoras. Ustedes, por ejemplo, podrían utilizar otras preguntas en las que usted diga, mira, yo voy a agregar esta otra porque me parece más efectiva. O bien, podemos dejar estas preguntas para la lectura del texto y cuando hagamos una ponencia, una exposición, entonces podemos lanzar otras preguntas para que el estudiante, con base en la información que tiene, pueda refutar, aprobar, corregir o inclusive compartir con sus compañeros ciertas experiencias. Recomendación, podemos crear el trabajo colaborativo. Entonces, yo hago mi trabajo, usted hace el suyo, luego nos reunimos para analizar, bueno, ¿qué anotaste vos? ¿Qué anoté yo? Y con base en lo que compartí con mi compañero, puedo generar una nueva respuesta que me permita ampliar ese conocimiento, que me permita poder interactuar. Acá estaríamos también evaluando habilidades pues, de trabajo en equipo, podríamos también estar evaluando la escucha, la oralidad, la escritura, ¿cierto? Por eso es que somos una materia fabulosa, porque podemos jugar con todas estas habilidades en una misma actividad. También en el mismo documento de orientaciones vienen algunas recomendaciones específicas, ¿cierto? Algunos enlaces con base en el aprendizaje objeto de medición en la primera prueba comprensiva, vienen algunos enlaces, algunos recursos tecnológicos que podemos utilizar.
Y aquí hago un paréntesis gigantesco, porque en ese paréntesis gigantesco entra la creatividad de ustedes, entra el conocimiento con base en el diagnóstico de sus estudiantes, entra esa creatividad, entra esa posibilidad de crear nuevas expresiones, de crear nuevas herramientas. Acá la pregunta es, ¿eso se podrá hacer? Más bien la pregunta es, ¿esa actividad realmente fortalece las habilidades comunicativas? ¿Realmente con esta actividad yo puedo hacer que el estudiante vaya a un nivel superior? Creo que esa es la pregunta más importante que podemos hacernos en este momento. Con base en la información pues, de séptimo año, ¿verdad? También tenemos, aparte de ese aprendizaje, tenemos expresarse en forma escrita, con claridad, en diferentes situaciones comunicativas, la producción de diversos tipos de textos, además el uso normativo de las normas de acentuación, la división silábica, ¿verdad? Y también tenemos el uso normativo de las mayúsculas, que pues muchos de estos aprendizajes los vamos a ver como criterios transversales, tanto para el año en el que estamos, como para todos los años. Entonces, mis estimados, acá la invitación para que usted le dé rienda suelta a esa creatividad, y si usted siente como ciertas dudillas al respecto, no olvide que puede consultarme. Ya conoce cuál es el canal de comunicación y estoy para servirles. Pues es importante, ¿verdad?, tomar estas recomendaciones, ¿verdad?, recordar el enfoque práctico que involucra la asignatura y el programa de estudio en busca de una competencia comunicativa, siempre propiciar espacios para que el aprendizaje sea contextual y con temáticas que sean conocidas, familiares para las personas estudiantes, retomar el análisis de los distintos aprendizajes abordados en gramática y morfosintaxis. No es que nos vamos a olvidar del enfoque gramatical, no es que lo vamos a dejar de lado, es aceptar que tenemos una teoría literaria, gramática, etcétera, y esta teoría me sirve a mí para comunicarme, porque mucha de la frustración que manejan muchos docentes es que dicen, es que ya no se analizan las oraciones, es que ya no se analiza esto, es que ya no se ve de esta forma. Es que sí, lo vamos a seguir utilizando, pero tenemos que pensar que es en función de que la persona estudiante aprenda a comunicarse de forma efectiva y en todos los contextos. Reflexionar con las personas estudiantes sobre el uso de estos aprendizajes en su comunicación. Pueden recordarles que podemos elaborar fichas ortográficas para que los estudiantes vayan acumulando este conocimiento y que estas fichas se puedan utilizar, utilizar temáticas abordadas en el análisis de textos literarios y no literarios trabajados en clase, de tal manera que les permita establecer una articulación entre los aprendizajes desarrollados y considerar, de acuerdo con cada uno de los aprendizajes, los recursos de apoyo sugeridos que se encuentran pues descritos en el punto siguiente, ¿verdad? Entonces, muy importante, mis estimados, ya para ir cerrando, recordar 3 aspectos. Número 1, vamos a fortalecer estos aprendizajes. Número 2, las estrategias de fortalecimiento tienen que evidenciarse en la segunda columna de planeamiento. Entonces ustedes pueden anotar la leyenda. Para fortalecer el aprendizaje tal, se va a recurrir a esta estrategia. Y pues número 3, muy importante, una vez que hemos desempeñado estas actividades, los resultados podemos verlos visualizados en el espacio de la plantilla de planeamiento donde dice observaciones o en reflexiones docente, de manera que quede evidenciado, porque es muy importante, mis estimados, que ustedes tengan un respaldo documental en el que evidencien el trabajo que están realizando. Eso es fundamental, y recordarles que la creatividad va a ser su mejor aliado y que estoy para servirles en lo que yo pueda ayudarles. Entonces, regresamos al estudio principal con más información. Hasta la próxima. Gracias a Esteban por esta valiosa información. Nosotros vamos a una pausa comercial, ya casi regresamos. Testimonios de docentes. ¿Le preocupa que sus estudiantes no comprenden lo que leen? El Programa de Estudio de Español y el Acuerdo 04-36-2017 pone a su disposición estrategias y una lista de lecturas sugeridas para el fomento del hábito lector. Para más información visite el sitio web del Ministerio de Educación o consulte con su asesor regional de español. ¿Sus estudiantes sienten pánico al hablar en público? El Programa de Estudio de Español pone a su disposición técnicas de expresión oral para fortalecer esta habilidad. Para más información visite el sitio web del Ministerio de Educación o consulte con su asesor regional de español.
Contenido de calidad. Recuerde reforzar su mediación pedagógica con las plantillas anuales de monografía y lectura diaria. Para más información visite el sitio web del Ministerio de Educación o consulte con su asesor regional de español. Gracias por mantenerse informado con Hablemos Español. Hemos llegado al cierre de esta entrega. Esperamos vernos pronto. Hasta luego. Hablemos Español fue presentado por Ministerio de Educación Pública y Dirección Regional de Educación de Desamparados. Hola mis estimados, no se vayan porque el asesoramiento no ha terminado, pero antes veamos un detrás de cámaras. Gracias por su sintonía. Esteban Aguilar les da la bienvenida a este noticiario, su sintonía, para conocer cuáles estrategias ponen español para una adecuada implementación de las estrategias